Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Esta va a ser la última conferencia de un ciclo homenaje a los 150 años de creación de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Y yo quiero darle las gracias, en primer lugar, a Josefina Cabarga por la organización de todo el ciclo que nos ha permitido hacerlo. Y les voy a presentar a nuestro conferenciante de hoy, es Esteban Moreno Gómez, que ya le tenemos ahí preparado, un especialista y creo que absolutamente enamorado de la instrumentación científica histórica. Esteban es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y está vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde el año 2000. Entra en el Consejo con una tarea de divulgación en el Instituto de Matemáticas y Física Fundamental, relacionado con recursos para docentes de las primeras etapas educativas. Dirige y coordina 3 plataformas web del Consejo, que son el CSIC en la escuela y Aprender Ciencias Divertido. La tercera es una plataforma que se llama Museo Virtual. Las 2 primeras son plataformas dirigidas sobre todo a personal docente y estudiantes de etapas de infantil y educación primaria. Y ahí pueden encontrar tanto docentes como estudiantes recursos para aprender cómo enseñar las ciencias naturales en el aula, cómo hacer experimentaciones, materiales que permiten a los profesores y a investigadores de forma conjunta aprender e investigar cómo enseñar ciencia. La tercera plataforma, que es el Museo Virtual del Consejo, es una plataforma en la que también, aparte de recursos educativos, se muestran vídeos y también se dedica a la divulgación de colecciones de instrumentos científicos históricos vinculados a diferentes centros del Consejo. En 2016, precisamente el proyecto CSIC de la escuela es merecedor de un premio del Ministerio de Educación y Cultura, un premio dedicado, un premio nacional de educación a entidades para la promoción educativa. Dentro, creo que también de este proyecto, Esteban dirige como editor una serie que se llama serie El CSIC en la escuela, investigación sobre enseñanza de la ciencia en el aula, que comienza en 2011, ya tiene 15 números publicados y creo que tiene un gran éxito también entre los docentes. Les cuento brevemente algunos números extraídos de su currículum. Ha participado en 18 proyectos de investigación, es autor de 3 artículos, 11 capítulos de libros, tiene unas 40 publicaciones en páginas web, ha realizado alrededor de 25 películas y otros contenidos audiovisuales que están en las redes. Ha participado en cursos, talleres, seminarios, unas 70 clases o conferencias docentes y tiene 23 ponencias en congresos. Ha participado también en la elaboración de 6 libros y yo les traigo para que lo vean, que creo que es el último, ¿no?, que has escrito, publicado por el Consejo, y quiero leerles un pequeño párrafo que él dedica a cómo ha elaborado este libro y que me parece a mí que refleja lo que a mí me llama mucho la atención y me calienta el corazón de Esteban, que es un apasionado de la instrumentación, no solamente de la catalogación y de la didáctica, sino de conocer el instrumento, saber cómo funciona, documentarlo. Entonces él dice en esta introducción, estamos hablando de instrumentos, aparatos y artilugios que se utilizaron en los laboratorios de nuestras universidades e instituciones científicas y sin los cuales no se podría haber llevado a cabo las aportaciones de los protagonistas de nuestra ciencia. Él resalta que las aportaciones de la ciencia no solamente son protagonistas los investigadores y científicos que las hacen, sino que la instrumentación son piezas absolutamente necesarias e igualmente protagonistas. Creo que lo último que me gustaría resaltar de él es que actualmente es el responsable de un proyecto del Consejo
el que se llama Plan de Identificación y Conservación de Instrumentos Científicos de Interés Histórico del CSIC. En este proyecto, el CSIC quiere localizar, documentar, inventariar y catalogar toda la instrumentación científica de los diferentes institutos del Consejo, y Esteban es el coordinador. En este sentido, también decirles que desde la colección de instrumentos científicos del museo estamos muy satisfechos de conocerle y de participar con él en diferentes proyectos. Y nada más, les voy a dejar con una conferencia que va a dar, titulada La evolución de la instrumentación científica en el estudio de la naturaleza, y de la Fundación de la Real Sociedad Española de Historia Natural, y nos lo va a contar a través de dos ejemplos: unos microscopios construidos bajo la teoría de Abbe y otro ejemplo relacionado con el descubrimiento de los rayos X y su aplicación a la cristalografía. Muchas gracias, Esteban. Gracias a ti. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Real Sociedad Española de Historia Natural, a la Sociedad de Amigos del Museo, al Museo de Ciencias Naturales, a Carolina y a Miguel Gómez el haber pensado en mí para esta conferencia. Espero no aburrirles. He intentado no centrar mucho la charla en aspectos técnicos de los instrumentos, pero a veces la cabra tira al monte y tendré que hacerlo, pero lo intentaré hacer de la forma más divulgativa posible. Bien, aunque los instrumentos científicos son una evidencia material de muchísimo valor para cualquier estudio de historia de la ciencia, tradicionalmente no se han tenido mucho en cuenta, han sido minusvalorados por los historiadores de la ciencia, que se han centrado más o han preferido centrarse más en la documentación escrita. La propia historiografía tiene esa inercia como disciplina, y poco más hay que decir a ese aspecto. Sin embargo, desde hace algo más de 20 años, unos 30 años si quieren, pues nuevas corrientes en la historiografía han pretendido cambiar un poco el foco, y además de estudiar los documentos asociados a investigaciones, pues se ha querido también estudiar el papel de los laboratorios, el papel de la transmisión del conocimiento, y enfocar un poco más los estudios de la historia de la ciencia en la cultura material que estaba en los laboratorios. Me estoy refiriendo principalmente a los instrumentos, a los aparatos, a los artilugios, a los prototipos con los que trabajaban los protagonistas de la ciencia. Bien, permítanme que muy brevemente les diga que en nuestro país las colecciones o el interés por preservar y divulgar las colecciones de instrumentos históricos comienza gracias a los profesores de física, de química y de ciencias naturales de los denominados institutos históricos, los institutos de secundaria. Gracias a ellos y a que se dieron cuenta de las magníficas colecciones, tanto a nivel histórico como divulgativo, como científico y como artístico que tenían, pues empezaron a poner en valor este tipo de aparatos. En 1980 se crea el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y está desde el año 80 hasta 1997 que abre sus puertas almacenando colecciones de aparatos de distintas instituciones. Es decir, se tiró 17 años almacenando colecciones de centros de investigación, de institutos históricos, de universidades, y es la otra institución gracias a la cual se conservan muchísimas y muy valiosas colecciones de instrumentación científica. Luego también hay trabajos por parte de universidades, de institutos de investigación, que por su cuenta y normalmente gracias a la labor desinteresada de investigadores e investigadoras, ya muchas veces al final de su trayectoria de investigación, que creen que puede perderse estos materiales, que pueden perderse, y hacen todo lo posible porque su institución los conserve. En el CSIC se llevó a cabo un plan de este estilo en 1995, de un par de años antes de que abriera el MUNCIT sus puertas, y gracias a ese primer
plan de recuperación pues, se llegaron a conservar, bueno, a identificar y luego a conservar cerca de 400 aparatos históricos muy importantes, ¿de acuerdo? Hoy en día seguimos, como ha dicho Carolina, con esta idea, con este trabajo, superando muchas vicisitudes y muchos problemas, pero bueno, no he venido a ofrecer una visión negativa, sino más bien todo lo contrario. Mi intención en esta charla es hacerles ver cómo podemos acercarnos a la historia de la ciencia española, en concreto a los primeros 60 años de la creación de la Real Sociedad, de una forma alternativa, es a través de descubrimientos que implicaron nuevas tecnologías y los instrumentos asociados a estas. Mucho de lo que les voy a contar ya lo conocen, muchos de los protagonistas humanos de los que les voy a hablar son para ustedes conocidos, pero vamos a intentar enfocarlos desde nuestro punto de vista. Espero que les resulte de interés. Antes que nada, decirles que, como toda revisión y síntesis en una charla de 40 minutos sobre historia de la ciencia, faltarán personajes, no están todos los que son, ni son todos los que están, pero que simplemente he querido dar unas pequeñas pinceladas con una serie de protagonistas por todos conocidos, pero que soy consciente de que me dejo en el tintero tanto a protagonistas humanos como también a protagonistas materiales como aparatos, ¿de acuerdo? Siempre que sea posible utilizaré para ilustrar la charla aparatos que se conservan en el Consejo, en el CSIC, en concreto conservados en esta casa, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, también en el Instituto de Química y Física Roca Solano y en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Torres Quevedo. Bien, la idea de acercarnos a los instrumentos históricos en esta charla la voy a dividir en dos partes. Una va a ser el desarrollo de una nueva gama de microscopios que sucedió a finales del siglo XIX, a partir de 1875 aproximadamente, coincide con el inicio, con la fundación de la Real Sociedad, que tuvo como consecuencia inmediata un profundo cambio en el modo de abordar los estudios de geología y biología, pero también los de medicina, fisiología y anatomía. No hablaré de todos los ejemplos, solo de todos estos campos, solo pondré algunos ejemplos. Y la otra pata va a ser a partir del descubrimiento de los rayos X y cómo se desarrollaron una serie de instrumentos que permitieron dar un nuevo enfoque, al mismo tiempo que refutar una serie de teorías al mundo de la cristalografía. ¿De acuerdo? Bien, comenzando con lo primero, con la microscopía. Podríamos remontarnos muy allá, muy lejos, pero si nos centramos solamente en lo que son los instrumentos, vamos a obviar de momento lo que son las técnicas, tinciones, preparación de muestra, etc. Digamos que desde los tiempos de Robert Hooke y Leeuwenhoek hasta el siglo XIX, desde estos momentos hasta el siglo XIX, los instrumentos, los microscopios, tuvieron una evolución constante, pero muy lenta, muy progresiva. A lo largo de esos años, pues hay mejoras un poco en cómo se consigue cierto aumento en los microscopios, es decir, en la potencia de las lentes, en el sistema de enfoque se empiezan a desarrollar los primeros mecanismos de cremallera, incluso se piensa un poco en la portabilidad del instrumento, pero poco más, ¿de acuerdo? Quizás lo más resaltable es cómo evoluciona la óptica del microscopio, desde primeras lentes muy pequeñas y con una potencia suficiente como para lograr entre 600 y 800 aumentos, pues esa capacidad de aumento se va mejorando, pero no se consigue hacer nada importante con respecto a la resolución de la imagen, ¿no? El primer avance lo que se debe ya en 1730 a Chester Hall, que lo que hizo es que el problema de la aberración cromática lo consigue enmendar uniendo dos lentes. Él lo hizo pensando en los telescopios, pero unos poquitos años después, John Dollond lo aplica a los microscopios. Entonces, de lo que se trata simplemente, como pueden ver en la imagen,
es que debido a que la luz blanca está compuesta por luz de distintos colores y por la refracción que sufre esa luz al atravesar una lente, el foco de cada una de esas luces, de cada una de esas luces monocromáticas, no coincidía. Eso lo que provocaba era que cualquier persona que quisiera ver con detalle un espécimen por microscopio o un astro con un telescopio se sometía a este problema, y es que los contornos los veía difuminados y con una pequeña gradación de colores, ¿de acuerdo? Es lo que se conocía como aberración cromática. Bueno, pues Chester y John Dollond lo que se les ocurre es hacer un doblete, lo que se llama un doblete, juntar dos lentes. Al juntar dos lentes consiguen que el foco de los colores luz de los que está compuesta la luz blanca pues quede más centrado, y por lo tanto se consigue mejorar este tipo de problema, la aberración cromática, ¿no? Bien, ya en el a principios del siglo XIX, en 1820, Jackson Lister mejora el procedimiento de Dollond y deja entre esas dos lentes deja un espacio vacío, un espacio con aire, con lo cual consigue, además de reducir la aberración cromática, también la aberración esférica, que era otro de los problemas con los que se enfrentaba cualquier persona que mirase a través de un microscopio, ¿no? Entonces, eso parece que no, pero es un avance en la calidad de lo que se observa. Aquí, por ejemplo, en el Museo de Ciencias Naturales tienen este microscopio, que es un microscopio diseñado y construido por Dollond, del que les he hablado antes, el que aplicó los dobletes a los microscopios, que ya tiene este sistema de lentes incorporado, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un microscopio de 1780. Sin embargo, que son un poquito anteriores, el más antiguo que tenemos en el Consejo, no tiene este sistema de lentes acromático, ¿de acuerdo? Fíjense también, porque son microscopios que son de por sí una belleza, la factura que tienen, la fábrica, si quieren, típicos microscopios de la Ilustración, el latón. No se piensa para nada en la comodidad del observador, no hay nada de ergonomía ni nada, era otra concepción. Los mecanismos de enfoque son ruedas grandes, además estaban adornadas con marfil, pero sí se piensa, por ejemplo, en que son microscopios para naturalistas, que se los llevaban en sus excursiones y en sus campañas de campo, y todos son transportables, ¿de acuerdo? Todos son de un tamaño reducido. Bien. Desde que se descubre la luz polarizada por Etienne Malus a principios del siglo XIX hasta que Nicol utiliza este hallazgo para construir el primer polarizador o analizador, todos los naturalistas, en especial los dedicados a la geología, empezaron a examinar todos sus especímenes bajo luz polarizada, ¿de acuerdo? De distinto tipo, desde simplemente con lentes y a ojo, hasta fabricar lentes a medida para observar microscopios, para observar preparaciones microscópicas con luz polarizada. Entonces, el primer microscopio polarizante lo desarrolla el italiano Amici, que es este que tienen aquí, ¿de acuerdo? Y allá por 1830. Lo curioso de este primer microscopio para estudiar con luz polarizada es que el polarizador está aquí. Es decir, se lo pone el observador justo antes de que le llegue la luz al ojo. Curiosamente, nosotros estamos acostumbrados a que ya iluminar con luz polarizada el espécimen y luego recibir esa información en nuestros ojos, pero no, aquí el espécimen es iluminado con luz normal, y la luz antes de llegar al observador es cuando se polariza, ¿de acuerdo? De hecho, tenían arriba, justo después del espato de Islandia, porque es un romboidal espato de Islandia, era directamente un cristal de espato de Islandia, tenían una pequeña plaquita con dos agujeros. Por un agujero veían el rayo ordinario y por otro el rayo extraordinario de la luz polarizada, ¿no? Pero bueno, es una primera aproximación para aplicar la luz polarizada a la microscopía. Ya 50 años más tarde se desarrolla otro microscopio, que no tengo aquí la imagen, pero tengo el esquema,
que ya se desarrolla bajo el auspicio de un petrólogo alemán, que es Rosenbusch, y aquí si se dan cuenta, la mejora es mucho más evidente. Para empezar, ya hay un polarizador justo después del condensador, que ya se ilumina la luz, o sea, ya se ilumina con luz polarizada la muestra, y hay un segundo polarizador, el analizador, antes del ocular, ¿de acuerdo? O incluso insertado en el ocular, que puede además girar para cruzar nícoles. También este microscopio piensa en los estudios espectrográficos e incluye una platina giratoria con un goniómetro, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, hecha esta pequeña introducción de lo que era, digamos, la microscopía en los inicios un poquito antes de los inicios de la Real Sociedad Española de Historia Natural, sobre los dos microscopios anteriores, sobre el de Rosenbock sobre todo, ya hay literatura en los propios anales de la Real Sociedad, por Macpherson, por ejemplo. Quiero hablarles un poquito de una nueva teoría que revolucionó totalmente todo lo que se sabía sobre cómo se formaban las imágenes en un microscopio, y que además tuvo como una importante implicación el desarrollo de una nueva gama de microscopios de las que se enamoraron todos los naturalistas, lo entendieran o no la nueva teoría de la formación de imágenes en el microscopio, y que supuso hallazgos y descubrimientos muy importantes. Bien, les voy a hablar de lo que se conoce como la revolución de Abbe. Ernst Abbe fue un físico alemán, de acuerdo, que a partir de 1873 desarrolló en una serie de artículos unas nuevas ideas sobre cómo se forma la imagen en un microscopio. No quiero extenderme demasiado en el motivo, de acuerdo, pero para Abbe lo importante, y que no se había tenido en cuenta anteriormente, era que cuando se ilumina una muestra en un microscopio, la estructura de esta muestra difracta la luz, ¿de acuerdo? De la misma forma que con este láser, al pasarlo por esta red de difracción, consigo un montón de haces que me reproducen la estructura de esta red de difracción. Cuando se ilumina la muestra de un microscopio, la estructura de esta muestra se difracta en multitud de haces que luego penetran en el objetivo. Bien, de una forma muy resumida, Abbe se dio cuenta de que cuanta mayor cantidad de rayos difractados penetren en el objetivo del microscopio, mejor resolución se obtiene de la imagen. Sin embargo, si se pierden rayos difractados y no entran en el objetivo, la resolución de la imagen es peor, ¿de acuerdo? Esto él lo analiza con unos patrones que son los espectros de estos rayos difractados, luego generan un espectro. Pues cuanto más órdenes de espectro vean aquí, más rayos difractados han entrado, ¿no? Si quieren, lo mejor es que lo veamos con un ejemplo. Verán, el problema de las diatomeas. Esto se llama así porque es que realmente fue un problema en aquella época. En aquella época había naturalistas que no se ponían de acuerdo sobre la descripción de las valvas de una diatomea, y esto, aparte de las implicaciones taxonómicas que tiene, es que uno decía que tenía las valvas con estructuras romboidales, otros decían que las tenían cuadradas. Claro, entonces eso es diferencia vital para ponerle a un nombre u otro. En concreto, Ernst Abbe en sus trabajos alude a la Pleurosigma angulata, pero se puede extender a otras muchas diatomeas que estaban en aquella época puestas en cuestión. Miren, si nosotros observamos una diatomea como esta, con un objetivo que recoge los rayos difractados de orden 0, que son los que pertenecen a este punto blanco, y los rayos difractados de orden 1, que son estos círculos que le rodean, vemos esta estructura de la diatomea. Para que lo vean mejor, estamos cogiendo solamente de estos rayos que tienen aquí, a lo mejor estos 3 primeros que hay aquí, ¿de acuerdo? Que se representan en un espectro en el de orden 0 y estos dos de aquí al lado. Estos de aquí de orden 2 nos los hemos comido, no los recoge el objetivo. Pues bien, la estructura, a lo mejor no se ve bien en la proyección que se observa, es esta, ¿vale? Este objetivo recoge estos rayos difractados con una apertura de 1, es una apertura numérica de 1, número 1, ¿de acuerdo?
Si nosotros utilizamos un objetivo de apertura numérica 0,6, es decir, solo cogemos los rayos difractados de orden 0, esta es la estructura de la diatomea que observamos, ¿de acuerdo? Y dirán, bueno, pues tampoco se utilizan objetivos del máximo orden de magnitud y suficiente, ¿no? Sí, pero es que en aquella época los microscopistas, que eran principalmente naturalistas y sobre todo los microscopistas ingleses, tenían como paradigma que lo más importante era el aumento de un microscopio. Entonces ellos se encargaban en comprarse equipamientos con lentes muy poderosas y obviaban la apertura angular, se llamaba entonces, de cada uno de estos objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, a Abbe le costó muchísimo convencer a los naturalistas de que, por mucho que aumenten una muestra, la resolución con la que la van a ver va a depender de la apertura del objetivo y del tipo de luz que se utilice para iluminar, ¿de acuerdo? Que hay un límite de difracción, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que eso entró en la mentalidad de muchos naturalistas, sobre todo microscopistas ingleses, pues costó mucho. Al final tengo que decirles que esto entró por la vía de los hechos. Al final los propios microscopistas se dieron cuenta de que con los microscopios y la óptica desarrollada por Abbe, que fue el director científico de Zeiss, de la casa Zeiss, se conseguían unos resultados muchísimo mejores y se pasaron todos los de la época a este tipo de microscopios, ¿de acuerdo? Bien. Estas nuevas ideas, cómo calan en España y en concreto cómo se introducen en España y digamos, quiénes son receptivos a este nuevo tipo de instrumentos y de forma de utilizar los instrumentos en la Real Sociedad. Bueno, el primer personaje del que tenemos que hablar es de Joaquín María Castellarnau. Bien, junto con Carolina estamos llevando ahora mismo, finalizando una investigación sobre el trabajo de Castellarnau sobre cómo introdujo la teoría de Abbe en España y en concreto los instrumentos que utilizó. Yo brevemente les diré que es la primera persona que reproduce los trabajos de Abbe a nuestro idioma y que además lo publica en los anales de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Bueno, entonces era la Sociedad Española de Historia Natural, sin el Real. Aquí pueden ver una de las placas, una de las láminas que Castellarnau reproduce en su tratado, Notas sobre las condiciones de la verdad en el microscopio, en el que propone un montón de ejemplos de distintas redes de difracción que pueden utilizar los naturalistas para comprobar la resolución de sus objetivos. ¿De acuerdo? Es una forma de calibrar hasta qué punto van a obtener resolución en cualquier otro tipo de muestra que examinen. ¿De acuerdo? Este es un microscopio Nachet, un microscopio polarizante Nachet, que también pertenece a Castellarnau, que pertenecía a Castellarnau y que ahora está aquí en el Museo de Ciencias Naturales. Era un microscopio puntero en la época, ¿de acuerdo? Y este de aquí es un curioso aparato, un curioso instrumento que también está albergado y conservado aquí en el Museo de Ciencias Naturales, que es un microscopio especial, un difractoscopio, especialmente diseñado para explicar las teorías de Abbe y para demostrarlas, ¿de acuerdo? Castellarnau es la primera persona que, aparte de ser un especialista, sobre todo en el estudio de estructuras leñosas bajo el microscopio, por eso utilizaba microscopios polarizantes, porque él se dedicaba sobre todo a preparaciones que contienen opacos, las estructuras leñosas del pinsapo y de otras especies vegetales. Pues Castellarnau ya a principios del siglo XX es llamado por la Junta de Ampliación de Estudios para que introduzca las ideas de Abbe en cursos de formación, podríamos decirlo, cursos de especialización y formación para naturalistas. De hecho, este aparato lo compró Esproceso para hacer realizaciones prácticas, experimentales en estos cursos, ¿no? Bien, también tenemos que hablar de José Macpherson, que es el introductor del estudio petrográfico bajo microscopio. A él se debe el estudio de las rocas de la serranía de Ronda y, curiosamente, Macpherson es uno de los primeros que se da cuenta de que las estructuras que se ven en visu, decimos los geólogos, que se ven en el campo, en un afloramiento, también tienen su continuidad en esas mismas muestras petrográficas, ¿de acuerdo? Quiero leerles simplemente una pequeña frase que él publica en los anales de 1880 diciendo: la reciente aplicación del microscopio al estudio de las rocas
ha venido a acentuar esos tránsitos, esas estructuras, de una manera aún más marcada y positiva, haciendo ver que estas relaciones, las relaciones estructurales se refiere, no se ciñen solamente a las formas exteriores de ambas rocas, sino que prosiguen hasta lo que podemos llamar una constitución íntima de las mismas. Es decir, aquí está estableciendo una hipótesis de que el estudio sobre la génesis de las rocas se puede dar las claves de él a nivel microscópico más que macroscópico. Fijaos que macroscópicamente hay muchas cosas que pueden ayudarnos a entender las estructuras de las rocas, pero en detalle con el microscopio se aísla mucho más y se ven además la continuidad en distintas orientaciones de la roca, etc. Otro de sus discípulos, Francisco Quiroga, también fue catedrático de mineralogía y cristalografía y desgraciadamente una persona que falleció muy joven, también aborda el uso de microscopio en lo que él denomina el microscopio en litología. Quiroga lo llama la microlitología, ¿de acuerdo? De Quiroga es un ensayo también en los anales de 1875, muy sintético, pero que viene a repasar el microscopio que les he puesto antes, el del petrógrafo alemán, el de Rosenbusch, y además suscribe los estudios que había hecho Quiroga anteriormente y los aplica también a estudios mineralógicos. Fueron muchos más los personajes que se interesaron por el estudio de rocas y de minerales, como por ejemplo Pacheco, que él tiene estudios publicados sobre minerales como la casiterita, o Salvador Calderón, etc. Lo que quisiera señalar aquí es que estos tres personajes, tanto Macpherson como Quiroga como Castellarnau, utilizaban microscopios punteros a la época y pagados de su bolsillo, ¿de acuerdo? La introducción del uso del microscopio en la enseñanza española es de 1977, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es que lleguen los fondos a las instituciones públicas para que se pueda llevar a cabo esa ley. Eso lo sabemos igual en nuestros días, ¿no? Entonces, estas tres personas sufragaron de su propio patrimonio estos tipos de aparatos. El que más dinero se gastó fue probablemente Castellarnau, pero también era el que más dinero tenía. Castellarnau llegó a tener su propio laboratorio en Segovia con microscopios y de microfotografía. De hecho, Macpherson, Quiroga y otros muchos iban a ver a Castellarnau a Segovia para que les analizara muestras o les fotografiara, etc. Y al que probablemente más le costó comprarse sus propios microscopios fue a Quiroga, que andaba bastante más justo de patrimonio. Esto simplemente es un matiz de que las tres personas quizás más implicadas desde un principio en el manejo de microscopios y en utilizarlos bajo el nuevo paradigma de AVE, se sufragaron con su propio dinero sus equipos, ¿de acuerdo? Otros naturalistas, como por ejemplo Pacheco o Don de Buey, pues utilizan lo que tenían en sus respectivos laboratorios o instituciones. Pacheco, por ejemplo, se queja en una publicación del boletín, dice que no ha podido medir el ángulo de exfoliación el ángulo de extinción de un mineral porque la platina en su microscopio no gira, por ejemplo. Y Odón de Buey, que era catedrático ya tenía la cátedra en Barcelona, pues dice que está muy contento porque parece ser que con 10 pesetas que les van a dar por alumno, poco a poco van a poder ir consiguiendo más microscopios, ¿de acuerdo? Pero eran microscopios, unos más punteros, otros más escolares, si quieren verlo así, más para la formación, que se tenían que utilizar con cabeza. Y para usarlos con cabeza había que tener claro como naturalistas las ideas de Ernst Abbe, las ideas que he explicado anteriormente. Por eso, como les he dicho, la JAE desarrolló ya a principios del siglo XX una serie de cursos de especialización destinados a los alumnos de las facultades de naturales, de la sección de naturales, de ciencias de la sección de naturales, sobre microfotografía, microscopía, en general las ideas de Abbe, preparaciones, etcétera. He de decirles también que, conscientes del valor que tiene no solo la microscopía en los estudios de historia natural, sino este nuevo enfoque de Abbe, la Sociedad Española de Historia Natural eleva en 1885 una petición al Ministerio de Fomento
para que se implante la asignatura de micrografía, ¿de acuerdo? Que hasta ahora no se daba por ejemplo, no se daba en medicina, ¿de acuerdo? Y no se daba en estudios de ciencias naturales, ¿no? Bien, los siguientes protagonistas, ya para acabar si quieren esta parte de microscopía, de los que no me puedo reprimir a hablarles, son Cajal y Orueta. Bien, Cajal, que durante una época, como ustedes saben, publicó varios de sus investigaciones en el Boletín de Historia Natural, es un entusiasta de la microscopía y de la micrografía. Si bien al principio utiliza sobre todo cámara clara, se vale más de la ilustración para el estudio de sus muestras histológicas, luego al final también realiza placas fotográficas muy interesantes. ¿De acuerdo? De Cajal decir simplemente que parte de su legado instrumental se conserva en el Instituto Cajal, por ejemplo el microscopio que ven ustedes ahí, que es un microscopio alemán, austríaco, Reicher, que ya cuenta, aunque no sea de la casa Zeiss, ya cuenta con todas las especificaciones y todos los desarrollos tecnológicos que hizo AVE para Zeiss. Esto es una cosa que tienen ustedes que saber, que en el momento en el que se dieron cuenta que el condensador que desarrolló AVE iluminaba mejor la muestra, que los objetivos apocromáticos de AVE, etcétera, mejoraban muchísimo, todos los fabricantes de microscopios del mundo compraron la patente a Zeiss. La competencia de AVE no daba lugar, entonces todos decidieron pues, pagar por esa patente e incluirla en sus microscopios. Por eso, en microscopios 20 años posteriores a las ideas de AVE de otras marcas, incluso ingleses y franceses, en sus propios catálogos puede verse con el condensador de AVE, con la lente apocromática de vidrio Flynn de AVE, etcétera, porque lo habían hecho gustoso, porque si no, no los compraban, los naturalistas no los compraban, ¿de acuerdo? Bien, también de hablar de que esta época ya digamos, bien entrados en el siglo XX, pues ya se desarrollan microscopios de otro estilo, o sea, de otro estilo, no, para otra finalidad y de otro estilo, también, por ejemplo, para estudios entomológicos y botánicos, como este que tienen aquí este pertenece al Real Jardín Botánico, por ejemplo, que ya son sistemas, son microscopios que utilizan sistemas acromáticos y apocromáticos y además sistemas con prismas de inversión de imagen para poder ver la imagen al derecho, que eso también se agradece, ¿no? El último de los que le quiero hablar en este campo de la microscopía es Domingo de Orueta. Orueta fue, o él se considera discípulo de Castellarnau, fue también miembro de esta sociedad, y él llega a superar a su maestro, se convierte en un verdadero especialista en instrumentación, en microscopía, hasta tal punto de que desarrolla patentes de micrografía que son adquiridas por la casa Zeiss y por otras casas microscópicas europeas. Él, además de geólogo, es empresario, monta un laboratorio de micrografía donde cobra por hacer estudios de muestras y también a quien no puede pagarlas le ayuda, sobre todo si es un socio naturalista, y llega a escribir un libro, un tratado de micrografía cuyo prólogo lo realiza Cajal, ¿de acuerdo? Entonces, creo que con estas pinceladas, tanto inmateriales como de personajes, queda más o menos claro, o ese es mi objetivo, que se hagan ustedes una idea de lo importante que fue la introducción de las ideas de AVE y el desarrollo de nuevos microscopios en los estudios de historia natural. Por supuesto, podríamos hablar de que con microscopios Zeiss, Koch descubre la bacteria de la tuberculosis, Cajal escudriña las relaciones entre las neuronas. Hay muchísimos ejemplos, ¿de acuerdo?, de grandes descubrimientos. Sladen y Swan siempre están agradecidos a microscopios Zeiss, no de los de AVE, sino de los anteriores, para ayudarles en el estudio de lo que luego vino a ser la teoría celular. Y quiero pararme aquí porque podríamos seguir con nuevas técnicas de iluminación, con la microscopía de contraste de fases, etcétera, que ayudaría mucho a entender cómo se desarrolló, por ejemplo, la citogenética, etcétera, pero creo que con esto es suficiente. Bien. Lo siguiente de lo que pretendo hablarles es de cómo el descubrimiento de los rayos X
también implicó un cambio en los métodos de estudio de otro campo de la historia natural, que era la cristalografía. Bien, bueno, la cristalografía es una ciencia muy antigua. Tampoco me quiero retomar mucho, pero el estado previo al descubrimiento de los rayos X podría sintetizarse con la evolución de los estudios desde Hooke o Kepler, ¿de acuerdo?, que son las primeras personas que empiezan a preguntarse desde la perspectiva del atomismo, de que está formada la materia de átomos, cómo se pueden apilar esos átomos, ¿de acuerdo?, para que los cristales los veamos tan bonitos y con esta perfecta simetría, ¿no? Hooke, por ejemplo, y parece ser que Kepler también llegó a esa conclusión, pues se dieron cuenta de que la mejor forma de que se estructuren esos átomos, que ellos se ideaban, los tenían idealizados como bolas, es en un hexagonal compacto, una bola rodeada de 12. Parece curioso, pero estos estudios son teóricos, es decir, son interpretaciones basadas en la premisa de que todo está formado por átomos, ¿de acuerdo? Y son luego desarrollos matemáticos que si cuadran con esa teoría, pues bien, ¿no? Steno, por ejemplo, es la primera persona que mide la relación entre las caras de los cristales y otras muchas cosas. Quizás la primera persona, el primer investigador que más que se le considera el cristalógrafo moderno o el primer cristalógrafo en sentido estricto es Haüy, ¿no? Él ya concibe que la unidad constituyente de los cristales, los átomos o moléculas, tiene que tener algún tipo de ordenación periódica en el espacio que se repita, y que esa repetición a gran escala da lugar a la forma y la simetría que vemos de los cristales. Esta idea luego se desarrolla con Bravais y con otros muchos más, cuando ya se tienen en cuenta los elementos de simetría con los que puedes jugar con esas unidades materiales, esas moléculas integrantes que llamaba Haüy, ¿no? Pero bueno, sin entretenerme demasiado en esto, que no son más que aspectos teóricos y matemáticos y geométricos, la instrumentación y las técnicas que ayudaban a los cristalógrafos del momento, pues eran goniómetros de contacto, como los que se desarrolló en épocas de Haüy, que simplemente eran como este que tienen ustedes aquí, ¿de acuerdo? Aquí ponían un cristal que tenía que ser de unas considerables dimensiones y medían la relación angular entre las caras de los mismos para ver si se cumplía la ley que ya había desarrollado Steno. Y bueno, también estaba combinado con métodos físicos y químicos. Atacaban a los cristales con ácidos, probaban su dureza, tenían una serie de técnicas para comprobar que pues por ejemplo, la turmalina y la varita y el estroncio y el carbón, a ver, lo tengo aquí, pero no quiero, soy geólogo, pero a veces la varita y el sulfato de estroncio, por ejemplo, se podían diferenciar no solo químicamente, sino también cristalográficamente, ¿de acuerdo? Es una época en la que se empiezan a descubrir polimorfismos, isomorfismos, es decir, especies minerales con la misma estructura química, con la misma composición química, pero distinta estructura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el aragonito les trajo de cabeza por esta razón, ¿no? Pero bueno, sin meterme demasiado en esto, los métodos cristalográficos antes del descubrimiento de los rayos X son principalmente geométricos, matemáticos, y luego todo tipo de pruebas físicas y químicas que les hacían a los cristales, ¿de acuerdo? También se les podía a los cristales hacer estudios ópticos con por ejemplo, las famosas pinzas de turmalina, u otro tipo de cuestiones. Quizás la mejor manera de que puedan ustedes hacerse una idea es que vean un libro que se llama Cristalografía, que es del siguiente personaje que les voy a hablar ahora, de Lucas Fernández Navarro, ¿de acuerdo?
En el libro de cristalografía de Lucas Fernández Navarro, que se edita ya entrado en el siglo XX, no se habla para nada de otros métodos más que estos de los que le he hablado, de goniómetros de contacto, goniómetros ópticos, que es la siguiente evolución, ese tipo de instrumento, que ya podían utilizar cristales más pequeños, etc. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas y vamos directamente al descubrimiento de los rayos X. No voy a hablarles mucho de los antecedentes de este descubrimiento, simplemente decirles que Röntgen andaba intentando buscar la razón por la que se producían los rayos catódicos y la naturaleza de estos. Y una cosa le llevó a la otra y de repente se dio cuenta de que los rayos catódicos dejaban impresas unas placas fotográficas que distraídamente había dejado en su laboratorio y luego, pues, ¿qué les voy a contar? Le dijo a su esposa, quédate un ratito ahí, la tuvo 6 horas mientras la radiaba a la mano y hizo la primera radiografía que se conoce de la historia, ¿de acuerdo? Pero bien, esto es un hallazgo importantísimo. Los primeros que se dieron cuenta de que Röntgen había hecho un descubrimiento maravilloso fueron los médicos, porque por primera vez veían los huesos de una persona sin tener que diseccionarla, ¿de acuerdo? Entonces, para ellos fue una verdadera revelación. La primera persona y el primer informe sobre este descubrimiento de los rayos X y sobre sus aplicaciones a la historia natural lo hace precisamente Lucas Fernández Navarro, que os he dicho que no había, en su libro de cristalografía no hay mención sobre los rayos X. Bueno, quizás lo había escrito antes de esto. Bien, lo que viene a decir Fernández Navarro, permítanme que se lo lea porque es muy sintético, es lo siguiente. A ver, lo tengo por aquí. Sí. Él dice que en los boletines dice que se hace eco de 2 noticias, una publicada en un boletín francés y otra en un boletín alemán, de que con estos rayos X se puede llegar a descubrir si un diamante es imitación o no. Es decir, si puedes distinguir piedras preciosas simplemente pasándolo por los rayos X sin necesidad de utilizar abrasivos o técnicas destructivas con el mineral. Incluso dice que esos estudios han comprobado que se puede determinar si es diamante o una falsificación, incluso si el mineral está engastado en un metal, ¿de acuerdo? Y luego también se hace eco de otro estudio, este alemán, en el que unos naturalistas alemanes dan fe de que estos nuevos rayos Röntgen, todavía los llaman así, sirven para determinar las estructuras de ejemplares fósiles, sobre todo de raíces de dientes, de estructuras laminares de conchas, etc. Bueno, entonces, Navarro pues se hace eco, lo comunica en la Real Sociedad. Entonces creo que Navarro era bibliotecario de la sociedad, creo, y dice, bueno, que es evidente que ante estos hallazgos, meses después de haberse descubierto los rayos X, este nuevo descubrimiento, esta nueva radiación va a ayudar mucho a los estudios de historia natural. Bien, Navarro tenía razón, pero es todo un poco más lento de lo que nos hubiéramos imaginado. Aunque ya unos meses después del descubrimiento de Röntgen ya hay naturalistas que realizan radiografías a ranas, el problema aquí es que el equipamiento necesario para generar rayos X y utilizarlos en estudios de historia natural no estaba al alcance de gabinetes de historia natural. Estaba al alcance de laboratorios de física y medios punteros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se necesitaba, para empezar, un aparato que produjera alta tensión, que es, por ejemplo, el carrete Ruhmkorff que tienen ustedes ahí. Este está conservado en el Instituto de Química Rocasolano. Luego, ampollas de rayos catódicos que no las vendían ninguna fábrica, ninguna empresa, sino que normalmente las hacían ad hoc los investigadores, ¿de acuerdo? En los talleres de soplado de vidrio. Es decir, era una técnica y una instrumentación bastante alejada de lo ordinario de los gabinetes de historia natural. Entonces, quizás eso explique el por qué este tipo de estudios, por lo menos en anatomía, bueno, y por supuesto placas fotográficas, etcétera, no son inmediatamente puestos en valor, no solo en España, sino también en muchos otros sitios, ¿de acuerdo? Bien, hay que esperar un poco más, hay que esperar aproximadamente 15 años, a 1912, para que, intentando determinar si los rayos X son
corpúsculos o son una onda, y si es una onda, qué longitud de onda tiene, un alemán, Laue, obtenga la primera estructura de un mineral, en este caso de la blenda, del sulfuro de zinc. Bien, lo importante, o lo más importante de este hallazgo, no es solo que se abre un nuevo camino para la cristalografía, que es una nueva técnica, que es la aplicación de rayos X para determinar la estructura de los cristales, sino lo más importante de este hallazgo es que es la primera vez que se observa la estructura de los cristales, es decir, que hay una prueba evidente de la estructura cristalina, porque todo lo que había anteriormente eran teorías muy bien desarrolladas, teorías con base matemática y basadas en la concepción de que todo está compuesto por átomos, pero aquí faltan todavía unos años para que se descubra el electrón o el protón. Quiero decirles que al final lo maravilloso del descubrimiento del agua es doble. Vale. Para los físicos permite medir la longitud de onda de los rayos X, ¿vale? Pero luego permite un nuevo campo de estudio de la estructura de los cristales y además confirma que la materia cristalina está ordenada, compuesta por átomos y que estos átomos actúan como puntos de difracción, ¿de acuerdo?, con esta nueva radiación, con los rayos X. Bien. La primera persona que nos habla del trabajo del agua en España es Francisco Pardillo y Vera. Este geólogo, que ya era catedrático de cristalografía y mineralogía en la Universidad de Barcelona, realiza un artículo en el boletín de 1913 que se titula Descubrimientos recientes sobre la estructura de los cristales, que es una maravilla, porque es una síntesis de lo que unos meses antes había hecho Laue, y además de poner al día a sus compañeros sobre cómo lo había realizado Laue y el desarrollo matemático implícito, que eso es muy importante, pues también se dedica, según nos dice José Luis Amorós, que fue un cristalógrafo muy famoso posterior, a ser la primera persona que monta un laboratorio de rayos X en España, exclusivamente para determinar los estudios, la estructura cristalina de los cristales, ¿de acuerdo? Bien, si seguimos más o menos la historiografía que habla de este tipo de estudios en España, aparte de Francisco Pardillo y Vera, que también era miembro de la Real Sociedad, por supuesto, hay tres escuelas en España que se dedican a esto. La catalana, de la que ya les he hablado, de Pardillo, luego una que inaugura en el Museo de Ciencias Naturales, Cardoso, y otra que inaugura en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la JAE, Julio Palacios. ¿De acuerdo? Cardoso había estado pensionado varias veces y en la segunda pensión que obtuvo en Alemania, pues se empapa de los métodos de determinación de estructuras por rayos X, ¿de acuerdo? Y bueno, Cardoso había sido discípulo de Navarro, y cuando Navarro se pone malo y le pide que vuelva, pues Cardoso se dedica a los cursos de formación que se daban aquí en el Museo de Ciencias Naturales y empieza a dar clases de técnicas de rayos X para el estudio de estructuras cristalinas, ¿de acuerdo? En uno de esos cursos, un estudiante de entonces de la Facultad de Ciencias Naturales pues descubre su vocación. Este estudiante es Julio Garrido, que él iba él se estaba formando en la sección de Ciencias Naturales de la Universidad Central, pero es un alumno aventajado, es un alumno que ya escribe como alumno en los boletines de Historia Natural, y que se permite hacer una aclaración y una corrección matemática nada más y nada menos que a Julio Palacios. Entonces Julio Palacios, en vez de tomárselo mal, pues descubre que este tiene razón, que Julio Garrido tiene razón, y bueno, desde que le conoce ya son una amistad inseparable ya para el resto de su vida. Bueno, ambos, Cardoso y Garrido, publican en el boletín, este creo que es el de 1931, un estudio sobre la gauerita, Este es un lauegrama, no es exactamente un lauegrama, pero es una variante de él que se publica en este boletín, que firman Cardoso y Garrido.
y Garrido. El instrumental que utilizaron para este estudio no estaba en el Museo de Ciencias Naturales. Aquí en el Museo de Ciencias Naturales, desgraciadamente, no tenían equipamiento de rayos X, pero se hizo en los laboratorios del Instituto Nacional de Física y Química, los de Palacios de entonces. Y para ello utilizaron pues, tubos que se conservan actualmente, como este tubo de Coolidge, ¿de acuerdo? En este caso creo que el anticátodo, lo pone en la publicación, era de cobre. Bien, por ir terminando, ya bien entrados en el siglo XX, ya en la década de 1930, en España se intenta apostar por construir instrumentación propia para el estudio por rayos X de la estructura cristalina, y como ejemplo tienen ustedes pues esta cámara de Weissenberg, ¿de acuerdo? Aquí en este cilindro se coloca el cristal y se rodea con una película fotográfica, ¿de acuerdo? Y por este colimador es por donde entra el haz de rayos X, ¿de acuerdo? Tengo que decirles que desde el descubrimiento del AUE, que es radiación blanca, rayos X en bruto, es decir, lo que sale directamente de una ampolla de rayos catódicos, por ejemplo, este tipo de aparatos que ya utilizan longitudes de ondas determinadas de los rayos X, hay una evolución, pero no he querido meterme en ese detalle, tampoco he querido hablarles de los Bragg y de cómo mejoraron el sistema del AUE por no extenderme demasiado. Este aparato lo construye Juan María Torroja, uno de los hermanos de Eduardo Torroja, el arquitecto, que por aquella época era jefe de laboratorios del Instituto Nacional de Física y Química y que luego fue el primer director del Instituto Leonardo Torres Quevedo de Física Aplicada, ¿de acuerdo? Ya después de la guerra, en plena autarquía, este tipo de estudios, aunque con medios más paupérrimos, también se desarrollan y, por ejemplo, debo de hablarles de José Luis Amorós, que viene a ser el cristalógrafo más conocido ya del siglo XX en España. Bajo su dirección se construyeron este tipo de cámaras. Esta es otra cámara de Weissenberg, que en vez de ser horizontal es vertical, y también una cámara de John Bowman. Es decir, son ejemplos de instrumentación conservada en el CSIC y diseñada y utilizada por miembros de la Real Sociedad de Historia Natural para el estudio el estudio de la estructura cristalográfica de distintos cristales. Bien, yo espero no haberles aburrido demasiado, sé que a veces me entretengo mucho en algunas cosas y otras las paso muy rápido, pero para mí lo más importante es que ustedes hayan visto una forma distinta de aproximarse a una ventana de la historia de la ciencia a través de unos testigos de todos estos personajes que estaban calladitos, ¿de acuerdo? Y que pueden ayudarnos, si se conservan y se estudian adecuadamente, a comprender no solo las limitaciones de los laboratorios y la capacidad de producción científica que se tenía en cada uno de estos momentos, sino también cómo ha evolucionado cada uno de estos instrumentos, la evolución de la propia tecnología. Han visto simplemente cómo hemos pasado de microscopios que se hacían los propios investigadores a microscopios hechos ya por fabricantes. Hemos visto cómo se descubren los rayos X con aparatos hechos por los propios investigadores a cómo ya se diseñan y construyen aparatos en serie. Y simplemente esta era mi intención, darles una idea general pues, de la importancia de los instrumentos científicos. Y ahora estoy a su disposición si quieren hacerme alguna pregunta. Me temo que ninguna. ¿Sigue habiendo actualmente esa relación entre la fabricación de instrumentos y el investigador que necesita una implementación de Sí, en técnicas muy específicas, sí. O sea, por ejemplo, en criomicroscopía o los primeros microscopios electrónicos iban a la par investigador y la casa que los fabricaba, pero solamente en esos casos concretos. En lo que es, digamos, ciencia básica o la común actividad de los laboratorios o instrumentos de calibración o cosas así, ya no es para nada. Otra cosa es, tampoco es necesario porque muchas de estas empresas, y CEIS con AVE fue una de las pioneras, han introducido
a científicos en su staff para ayudarles en el desarrollo tecnológico. Es decir, saben por dónde quiere ir la investigación porque tienen investigadores trabajando en las propias empresas. ¿De acuerdo? ¿Hay más preguntas? Pues de nuevo muchísimas gracias. A vosotros.